Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su puntualidad. Para los que no me conozcan, yo soy Angelo Bernabe, soy el director de Educabet y el día de hoy tenemos creo que es la número 18 sesiones que tenemos gratuitas para ustedes. Esto no sería posible también sin nuestros invitados, en este caso con nuestros ponentes. Y bueno, vamos a empezar con este tema tan importante para todos, la salud mental de los médicos veterinarios. Les pedimos que con confianza puedan escribir en el chat lo que surja, las dudas que surjan y aprovechemos al máximo al doctor José Antonio. Muy bien, les voy a leer un poquito de su currículum. Él es el médico veterinario José Antonio Orozco Mendoza, es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, cuenta con una sólida formación en comunicación efectiva y manejo del cliente difícil. El doctor cuenta con varios diplomados en el área, como medicina, cirugía de pequeñas especies, inmunología, dermatología y anestesiología veterinaria. También cuenta con una certificación como rescatista otorgada por la Sociedad Especializada en Emergencias y Cuidados Críticos. En su trayectoria profesional ha trabajado como gerente de ventas y capacitaciones en la industria farmacéutica veterinaria. Actualmente se desempeña como director médico del Centro Veterinario CIMA. Y bueno, vamos a comenzar, doctores. Adelante, doctor. Sin, Hoy me ha costado trabajo levantarme. Otra vez no he podido conciliar el sueño. Despertar sin saber dónde estoy. Ni qué día es hoy se ha vuelto frecuente. Miro el reloj y ya es tarde, el trabajo me espera. Quizá un día más de esos en los que me tope lidiar con un tutor que piensa que no tengo vocación. ¿Por qué he pensado en cobrarle por el servicio? Y me reclame que parece que lucro con el dolor de los pacientes. No tiene ni idea que a veces ni duermo. Por estar pensando cómo ayudarles y aliviar su malestar. Este año ha sido emocionalmente el más duro que he tenido en mucho tiempo. Ciertamente la carga del trabajo no lo hace más fácil, la profesión y yo nos hemos peleado muy rudo, quizás sea mejor dejarla por un tiempo. Definitivamente las expectativas no están claras, la presión constante de alcanzar la perfección médica, abrirse camino para crecer y tener un salario digno para vivir, el trato de algunos que me consideran solo un empleado más, es desgastante. Trabajar casi 50 horas entre día y noche, vivir para trabajar y trabajar sin poder tener vida personal. Llegar a tu casa para seguir estudiando porque tengo un caso que no sé cómo abordar, la presión constante de mi jefe me estresa, me pide hacer todo al mismo tiempo. Debe ser multitareas, eficientar los tiempos, hay que aprovechar cada minuto, para eso te pago, y de verdad no lo entiendo. Hoy quizá me toque dormir a mi primer paciente, debo de controlar ese nudo en la garganta, porque yo también me encariñé con él. Es realmente difícil. Mis padres me dieron la vida y la veterinaria las ganas de quitármela. Espero que este día, además de celebrarlo, nos sirva para reflexionar sobre nuestra carrera, nuestras metas y expectativas. Pero también de nuestra salud mental y física. Que nos haga analizar si estamos al borde del burnout o del agotamiento por compasión y que también concienticemos que a veces no estamos bien y necesitamos ayuda. Feliz Día del Médico Veterinario. Buenas noches a todos. Espero me estén escuchando perfectamente. Esta historia, en realidad, en algún sentido nos puede parecer familiar. Vamos, es que es diferente recuperarnos de un cansancio físico, pero un cansancio mental es mucho más difícil de recuperación, un cansancio emocional. Y esos días en nuestra labor cotidiana se pueden estar presentando frecuentemente. Se van acumulando, acumulando con sus conocidas consecuencias. Yo soy Antonio Orozco, médico veterinario. Un gusto estar aquí con ustedes. Y es que el que estemos aquí frente a frente, en realidad
no es una casualidad. Yo primero llegué a estudiar e interesarme por estos temas, primero por curiosidad, después se volvió una necesidad personal. Ahora se ha vuelto un gusto por aprender más sobre el tema. Les he preparado este tema bajo la evidencia de la bibliografía de la medicina veterinaria y también sobre las bases de la neurociencia. Mi objetivo es una charla con algunos aspectos ya comprobados, cómo pueden influir positivamente en el desarrollo de nuestra maravillosa profesión que nos apasiona, que nos llena de satisfacción, pero que también nos puede estar afectando en nuestra salud mental. Y es que la salud mental es un componente fundamental de nuestro bienestar general. Definitivamente, nuestras emociones influyen en nuestros comportamientos y estos a su vez en nuestras acciones. Y esta a su vez influye en nuestra forma de trabajar. Sin embargo, en la profesión veterinaria está un poco desatendida o inclusive puede estar mal entendida. Nuestra labor es altamente demandante y conlleva un nivel significativo de estrés e incertidumbre. Y es que, a diferencia de medicina humana, la medicina veterinaria tiene una particularidad. Implica un compromiso ético y profesional en tres vertientes. Hacia el paciente, que en muchas ocasiones ocupa nuestra mayor atención. Al tutor, que no siempre es nuestra mayor ocupación, pero sí que puede impactarnos emocionalmente. Y con nosotros mismos, quienes debemos gestionar el equilibrio entre todas nuestras responsabilidades. Esta combinación de factores genera una vorágine de emociones que, si no se manejan adecuadamente, puede afectar nuestro estado emocional y psicológico. Muchas veces nos encontramos con un choque entre las expectativas profesionales y personales con el ejercicio, con la realidad de la profesión. Tener una buena salud no significa solo la ausencia de un trastorno mental, sino es lograr un estado de bienestar en el que podamos desarrollar nuestras habilidades. Es enfrentar el estrés y trabajar de manera productiva. Es crucial cuidar nuestra salud mental, ya que impacta directamente en nuestra salud física, en nuestras relaciones y en cómo gestionamos los desafíos en forma cotidiana. Esto ha tenido un impacto importante y en el 2018, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeñas Especies estableció ya pautas para el bienestar profesional. Identificó factores determinantes en la salud mental, como los genéticos. Hoy por hoy se conoce que hay cierta predisposición de la genética, como el caso de la depresión, por ejemplo, hasta en un 50% de heredabilidad. Hoy también ya se sabe que los factores epigenéticos también están influyendo para apagar o prender esos genes. Y los biológicos, que envuelve a la parte de las enfermedades previas a la salud física y está íntimamente relacionada con la salud mental. Evidentemente los psicológicos, como factores como la autoestima, el pesimismo, el perfeccionismo, que particularmente este punto es muy común en la profesión veterinaria. El medio ambiente influye en manera significativa. Las experiencias previas, los problemas familiares, el entorno laboral es un factor crucial para nuestra salud mental y nuestro estrés laboral. Pero, ¿cuáles son los signos de afectación en realidad en la salud mental? Bueno, pues de igual forma
Wasaba lo pone en 4 aspectos. Los psicosomáticos es referente a este sentir de cansancio crónico, dolores musculares, eh, estos problemas gastrointestinales que se pueden llegar a presentar frecuentemente, estas situaciones de no poder conciliar un sueño profundo. Las conductuales que se manifestarían como un ausentismo, nos sentimos con cambios de comportamiento, no hay un buen rendimiento. Los psicológicos, nos sentimos ansiosos, irritables, tenemos cierta dificultad para la concentración o inclusive podemos tener ciertos pensamientos eh, negativos en forma recurrente. Tenemos problemas quizás a nivel interpersonal. En alguna ocasión puede sentirse una sensación de soledad. Pero es que si uno o varios de estos síntomas persisten en el tiempo, es una señal de que necesitamos ayuda y de que no estamos manejando el estrés de manera efectiva. Nuestro cuerpo en realidad está diseñado para manejar el estrés. El estrés es positivo cuando es en forma aguda, nos prepara, nos impulsa para alcanzar metas y desafíos. Pero el estrés prolongado en el tiempo, el término correcto sería el distrés, genera ya una liberación de hormonas, adrenalina, noradrenalina y por supuesto el cortisol. Pero es que también se empieza a producir glutamato, este neurotransmisor que conocemos perfectamente, pero que en la combinación con el cortisol en el cerebro hace que entre calcio en la neurona y esto activa el gen de la apoptosis a nivel neuronal. Y todos podemos ya inferir las consecuencias negativas que puede tener esta situación en nuestra salud mental y física. Pero vamos a ver. Si revisamos esta gráfica, podemos ver fácilmente cómo es que pasamos de un estado de equilibrio, empezamos nuestro trabajo muy emocionados, nos quedamos quizás más tiempo en el hospital. De ahí pasamos a un estado en donde ya no empieza a ser tan satisfactorio, un estado de alarma, pero sigue una etapa en donde queremos impulsarnos y queremos resistirnos y queremos salir adelante. Pero si estas etapas no se manejan en forma correcta, podemos llegar entonces al agotamiento. Probablemente cada uno de nosotros podríamos identificarnos en alguna de estas facetas, pero este último estadio, o sea, el agotamiento de carga laboral o el famoso burnout. En forma muy sencilla, el burnout lo podemos interpretar en 3 dimensiones. A nivel físico, es una sensación de falta de energía, de una fatiga emocional. A nivel mental, ya podemos presentar ciertas actitudes negativas, ya hay cierta irritabilidad, perdemos la empatía, nuestras respuestas con los colegas, con los clientes, ya son distantes, pueden ser un tanto frías. Y a nivel anímico, tenemos una sensación ya de insatisfacción de nuestro desempeño laboral, una sensación de falta de logros en el trabajo y podemos crear una baja autoestima profesional. Pero, ¿cuáles son los factores que se han estudiado a lo largo de décadas de lo que estresa al médico veterinario? Pues aquí haciendo un resumen de la literatura, vemos que desde el 2007 hasta la actualidad existen factores que se van repitiendo. Si bien hay una gama importante de factores, a lo largo de estos años se siguen repitiendo
dos factores que son comunes. Ya también en el 2018, la UASABA dictó sus factores. Esto es, para UASABA los factores que encontraron en sus encuestas son interacción con los clientes, relación con los colegas, problemas de gestión organizacional, problemas financieros y la carga de trabajo y la gestión del tiempo. Es importante mencionar que en México hay una norma de la oficial mexicana, la 035, que dicta a las empresas ciertas pautas de cómo realizar un seguimiento e identificar factores de riesgos psicosociales en el trabajo. Esto, esto no implica que la empresa sea quien deba de tomar riendas en el asunto sobre nuestra salud mental, sino tiene que ser una relación, un binomio entre el equipo y la gestión administrativa. En el 2024, el año pasado, realicé una encuesta hacia médicos veterinarios en el área de pequeñas especies. Hubo más de 1,100 veterinarios que respondieron sobre los factores que contribuyen a mayor estrés laboral. Y estos son los resultados. En primer lugar, empatan el cliente conflictivo y la jornada laboral saturada. Si analizamos este punto, sigue coincidiéndolo con lo que venía pasando desde 2007. Y esto pasa a nivel mundial. Analicemos los dos primeros lugares. La jornada laboral saturada. Y es que la clave es encontrar el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. La ciencia ha descubierto que en realidad esta situación de la multitarea no es realmente altamente productiva. Lo que realmente está pasando es que dejamos de prestar atención hacia una cosa o hacia una tarea por cuestión de segundos, por cuestión de poco tiempo, para dedicarle esa atención a otro punto. Además, la multitarea repetida ya se ha comprobado que puede contribuir al agotamiento mental, a la ansiedad y a disminución de la concentración, sumado evidentemente al aumento de la probabilidad de errores. En el 2020, Merck Laboratorios hizo una investigación e indicó que una jornada laboral de más de 46 horas semanales puede estar influyendo en un incremento de la presentación del burnout. Y si hablamos de los clientes, WhatsApp también marca cuáles son los desafíos que mayormente encontró en sus investigaciones. Falta de pago o imposibilidad de costear ciertos servicios, los clientes, los ciberacosos, los clientes que son ofensivos en su conducta, la falta de compromiso con el cuidado del paciente, la presión por ser exigidos por recibir servicios gratuitos y sorprendentemente también identifica la inequidad de género. Es impresionante que aún en esta época las veterinarias, nuestras colegas, puedan estar enfrentando un trato desigual por parte de los clientes. Yo creo que este punto es un factor que debemos de estar analizando en nuestro país, porque si bien es cierto, es algo que se puede repetir en algunos otros, en Latinoamérica puede ser algunos otros parámetros que valdría la pena seguir estudiando.
Bien, pues entonces vamos a describir cuáles son las herramientas más estudiadas que nos ayudan a mejorar nuestra salud mental y cómo podemos gestionar el estrés. Como primer pilar para la salud mental tenemos el autocuidado. En veterinaria nos enfrentamos a la situación de turnos mixtos y aún en casa en realidad solemos no tener una buena calidad de sueño. Además, podemos tener nuestra agenda laboral muy complicada, puede haber periodos de trabajo continuo y no tenemos un tiempo suficiente o adecuado para la alimentación. Si a esto sumamos que en ocasiones podemos tener traslados entre casa y el trabajo muy largos y pueden ser realmente extenuantes. Sin embargo, el autocuidado es la base fundamental en el cuidado de la salud mental. Esto incluye prácticas tan simples como dormir lo suficiente, mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio regularmente y reservar tiempo para las relaciones y para el ocio. Un punto importante en donde podríamos empezar a este conocimiento del cuidado de la salud mental es el autoconocimiento, porque en realidad es más fácil ver el problema en el otro. Es más fácil ver en el otro la falta de atención hacia nosotros. Pero vaya que es un reto conocer nuestras propias emociones y el analizar el porqué de nuestros comportamientos. Pero si aceptamos el reto, esto nos permitirá identificar patrones y desencadenantes de nuestro malestar, de nuestro estrés. Si acaso nos damos cuenta del por qué solemos ser reactivos, casi automáticos en nuestras respuestas ante ciertas situaciones, como por ejemplo, reaccionamos en forma enfadada o frustrada ante un comentario de un tutor o una crítica o un comentario de un colega. Si empezamos a analizar esto, el por qué reaccionamos así, podemos empezar quizás a responder de maneras más constructivas. Otro punto importante es el sueño. La ciencia ha descubierto que el sueño es vital para la regeneración cerebral y emocional. Durante el sueño se procesan las experiencias del día, se consolida la memoria y se regulan las emociones. La falta de sueño puede exacerbar la ansiedad, la depresión y además disminuye nuestra capacidad para gestionar el estrés. Ahora desde la ciencia se conoce el sistema glinfático. A diferencia del linfático, el sistema glinfático permite que durante el sueño haya una eliminación de los desechos de las neuronas. Y para que esto se pueda llevar a cabo, tenemos que tener y cumplir nuestras etapas de sueño profundo. De ahí la importancia de poder conciliar realmente el poder dormir bien. Otro punto importante es la alimentación. Como médicos veterinarios, entendemos la importancia de una buena alimentación para nuestros pacientes. Recomendamos los mejores alimentos para promover un crecimiento saludable y podemos identificar fácilmente cuando un paciente no está bien alimentado. Pero la pregunta es, ¿qué tan buena es nuestra propia alimentación? Se conoce que los nutrientes que ingerimos afectan directamente a la química de nuestro cerebro, a nuestros neurotransmisores, lo que esto puede causar de no tener una buena alimentación e influir en nuestro bienestar emocional. La ciencia ha ahondado más en esta parte y hoy por hoy se conoce a la microbiota como el segundo cerebro.
La ciencia ha definido el rol que tiene la microbiota en el sistema nervioso, en su relación con el nervio vago, principalmente en el aprendizaje, en la memoria y en el estado del ánimo. Se ha relacionado los alimentos altamente procesados y altos en azúcar o los snacks altos en sales con ansiedad y cómo afecta en cuadros depresivos. Es decir, mantener una dieta equilibrada no solo es crucial para la salud física, sino también para nuestra salud mental. Uno de los parámetros de mayor evidencia de cómo gestionamos o cómo podemos mejorar nuestra salud mental es el ejercicio. Es el de mayor evidencia a nivel mundial. El ejercicio regula la liberación de endorfinas, esta hormona de la felicidad. Durante el ejercicio se puede mejorar nuestro estado de ánimo. Nos ayuda a salir de este ciclo de pensamientos negativos y centrarnos en el hoy, en el presente, en el momento. Por muchas décadas se pensaba que no podríamos volver a generar neuronas. Hoy por hoy se sabe que el ejercicio promueve la neurogénesis. Es un excelente antidepresivo, aumenta la productividad y promueve el crecimiento del hipocampo. Las personas que hacen ejercicio regularmente tienen más capacidad para gestionar los problemas que se presentan a diario. Otro punto importante es la calidad de nuestras relaciones. Esto influye en cómo nos sentimos día con día e influye en nuestra capacidad para manejar el estrés y las adversidades. Tener personas en nuestro equipo que nos rodeen, con quien confiar, en las que podamos compartir inclusive nuestras experiencias, nuestras preocupaciones y logros, por supuesto, es parte de una red de seguridad ante momentos de crisis. Esto no implica solo tener personas a nuestro alrededor, implica la calidad de las relaciones, es lo verdaderamente importante. Gente que nos apoye y que nos influya positivamente en nuestro crecimiento. ¿Cómo podemos gestionar esto? La clave está en la comunicación clara y asertiva. Escuchar activamente a los demás, prestar atención sin interrumpir, sin juzgar, con empatía, con comprensión. Escuchar con los ojos. También, por supuesto que es importante saber identificar y separarse de las relaciones tóxicas, las relaciones que no permiten nuestro crecimiento. Es importante establecer límites en este tipo de relaciones. Esto puede ser difícil, pero es parte del autocuidado esencial para nuestra salud mental. Participar en actividades en distintas comunidades es importante. Establecer relaciones con otros grupos de interés, voluntariados, medios comunitarios. Esto aporta un sentido de pertenencia, un propósito. Por otro lado, el aislamiento afecta significativamente nuestra salud mental. La clave en esas relaciones tiene que ser que sean genuinas y significativas. Un neurocientífico español dijo una vez que cada persona tiene la facultad de moldear su propio cerebro. La corteza prefrontal, que es una de las áreas por las neurociencias más investigadas, pues se ha identificado que es la zona del cerebro que nos permite la toma de decisiones para ser eficientes en la vida. Pero esta parte del cerebro se ve influenciada por otra parte que es la amígdala, que es el detector del peligro del cerebro, que ésta se activa ante pensamientos percibidos como amenazas
pero es que el cerebro no distingue una amenaza real de una amenaza que nos estemos dándole vueltas en nuestra cabeza. De igual forma se va a activar la amígdala. Y cuando la amígdala se activa, va a bloquear esta parte del cerebro que es la corteza prefrontal. Y esto va a dificultar nuestra capacidad para enfrentar los desafíos o inclusive aprender cosas nuevas. Por lo tanto, el saber gestionar el estrés es esencial para nuestra salud mental. De nuevo, la neurociencia ha descubierto que técnicas como la respiración y el mindfulness, que es la atención plena, son efectivas para reducir el estrés. Hablamos del ejercicio, que es la característica más estudiada. El mindfulness es la segunda con mayor cantidad de evidencia científica y la respiración profunda la tercera. La respiración profunda activa el sistema parasimpático, nos ayuda a relajar y nos reduce o nos ayuda a gestionar el estrés. En mindfulness nos enseña a centrarnos en el presente y a calmar nuestra mente, lo que mejora evidentemente nuestra capacidad para manejar estas situaciones difíciles. Hablemos de la respiración. Como ya mencioné, es la tercera disciplina con mayor evidencia científica del impacto positivo que tiene en nuestra salud mental y física. Es una actividad que en realidad se conoce ya desde muchos, muchos años atrás. La diferencia es que ahora la ciencia ha podido demostrar el por qué, cómo es que modifica nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Y aquí te voy a platicar de 3 ejercicios de cómo podemos implementarlo. La primera es la respiración de equilibrio. Equilibrio entre esos dos sistemas del sistema nervioso central, que consiste en inspirar en 4 segundos y expirar en 4 segundos. Inspirar por la nariz en 4 segundos e expiras en 4 segundos. Esta actividad la puedes estar haciendo en cualquier momento. A partir de ahora puedes empezar a hacerla a lo largo de toda esta charla. Puedes estarla haciendo en consulta, puedes estarla haciendo en el transporte, puedes estarla haciendo en quirófano. Un segundo ejercicio es la de 4-8. Inspirar en 4 segundos y expirar en 8. Esto lo que permite es directamente activar el parasimpático, por lo tanto es una técnica de relajación. Y por seguir lo que quieres es, te sientes apagado, lo que quieres es activarte, pues hay una respiración que es como si apretáramos el ombligo contra la columna vertebral y jalamos aire por nuestras fosas nasales al momento de hacer esa contracción. Y esto lo que va a hacer es activarnos. Esto lo ocupan mucho los deportistas de élite, los deportistas profesionales. Bien, el mindfulness es la práctica de la atención plena. Ayuda a regular esa amígdala que habíamos platicado hace un momento y favorece el funcionamiento de la corteza prefrontal. Además, la práctica consistente y frecuente del mindfulness promueve el desarrollo de nuevas conexiones neuronales, vuelve a reconectar nuestros dos hemisferios. Y especialmente estas conexiones neuronales, hablando del hipocampo, lo que ya se ha demostrado que nos hace más resilientes ante los desafíos. La práctica del mindfulness es
como muchas habilidades, es cuestión de persistencia. Pero hoy por hoy se sabe que con solo de 20 a 30 minutos al día, 5 días a la semana, a partir de la octava semana, se logran cambios realmente a nivel cerebral y esto evaluados por resonancia funcional. Una forma más visual de ver este, esta práctica del mindfulness es como si nosotros estuviéramos al borde del mar. Los pensamientos son estas olas que si nosotros nos metemos nos van a revolcar, pero que estamos constantemente viéndolas. Pero el mindfulness es como si nos pudiéramos sumergir bajo el mar y pudiéramos mirar las olas desde su base. Las olas aún se van a sentir, pero ya no nos van a revolcar, ya no nos van a atrapar. Y los aspectos del mindfulness comentan que una vez que nosotros estemos con una práctica más consistente, pudiéramos en esta em, imaginación de sumergirnos, pudiéramos sumergirnos más y pudiéramos desarrollar más habilidades de las que nosotros podríamos pensar de lo que éramos capaces. Lo que necesitamos entonces es ejercitar este músculo de la atención, que es lo que nos va a traer en el aquí y en el ahora. Si bien ahorita podrías estar pensando que empezar a hacer mindfulness requieres un instructor, si bien hay ciertas aplicaciones, requieres mucha práctica, yo te voy a comentar algunos ejercicios que de igual forma la neurociencia han descubierto que son efectivos para ejercitar este músculo de la atención, el estar en el aquí y en el ahora. Porque es que en realidad, si nosotros estamos rumiando nuestros pensamientos del pasado, esto nos causa depresión, nos causa tristeza. O si estamos pensando en qué pasará el día de mañana en un futuro, pues eso nos causa ansiedad. Entonces, la neurociencia ha descrito un ejercicio muy sencillo. Y este ejercicio lo podemos hacer en cualquier momento, en el transporte, al momento de ir a caminar al trabajo, ya inclusive en el trabajo, cuando sintamos una situación de estrés, empieza a nombrar todos los objetos que ves alrededor o inclusive los colores de los objetos. Si estás en el hospital, puedes empezar un estetoscopio, un termómetro, un aparato de rayos X, una mesa de exploración. O bien si estás en el transporte, puedes describir un auto rojo, una llanta negra. Y esto ha demostrado que eso nos trae al aquí y al ahora y empezamos a controlar estas situaciones de rumiación de pensamientos pasados o de la ansiedad de pensamientos futuros. Otro ejercicio. Ante una situación de estrés, cuando estés dudando que quizás no vas a poder con alguna tarea en particular, puedes hacer este otro ejercicio. Ya sea con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Recuerda una situación en donde te sentías especialmente orgulloso de ti, de lo que habías logrado en ese momento. Yo estoy seguro que si tú haces ese ejercicio en este momento, te vienen a la mente varios momentos en donde tú te sentiste realmente satisfecho con tus logros. Es muy importante que recordemos y que sepamos esto. Si logras que tu cerebro sea capaz de recordar este momento, el cerebro va a empezar a producir de nuevo esas frecuencias específicas que se generaron en ese momento. Esas sensaciones que sentiste vienen por frecuencias dentro de la corteza cerebral. Si tú eres capaz de recordar ese momento, en ese momento el cerebro las puede
volver a fabricar. Que no te quepa duda que ya se ha demostrado esto. Y esto es lo que el cerebro te va a facilitar para que puedas afrontar ese obstáculo que ahorita o que en ese momento quieres sobreponerte. No en vano la frase de para poder hacer algo tienes que creértelo. Esto, de nuevo, también es un entrenamiento mental que lo utilizan mucho los atletas de algo alto rendimiento. Otra técnica para mejorar el estrés es lo que los budistas llaman la impermanencia. Esto no es otra cosa más que recordar que nada es por tiempo indefinido. Esto también pasará. Tarde o temprano, esto va a terminar. Si tú te subes en esta barca de la impermanencia y constantemente estás recordando este punto, también es una técnica para mejorar nuestro estrés, porque le estás diciendo al cerebro, esto no es para siempre, tanto lo bueno como lo malo. Quizás en este momento estás pensando, no hay nada, no hay tiempo para esto. Yo solo quiero hacerte una pregunta. En realidad, no hay tiempo suficiente o quizás no lo has puesto en tu lista de prioridades. Mucho es cuestión de iniciar hábitos. Y aquí te van algunos tips. Lo primero es poner en una hoja, escribirlo con puño y letra, qué es lo que quieres lograr. Después, escribir un lapso realista en qué momento quieres lograrlo. Para realizar o para llevar a cabo un hábito, tenemos que especificar día y horarios, porque es un tanto difícil empezar a hacer la bicicleta si está cubierta de ropa, o es un tanto difícil empezar a practicar un instrumento si está guardada en el armario. Entonces, lo que tenemos que escribir es que vas a hacer esa actividad seguida de otra actividad. Es decir, justo cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es ir y subirme a la bicicleta. Tienes que ligarlo a una actividad previa. Recuerda que vamos por un 1% de avance diario. Imagínate lo que puedes lograr en un mes, en medio año o en un año. Una pregunta. Cada vez que vayas a hacer una tarea, pregúntate lo siguiente. ¿Lo que estoy a punto de hacer en este momento me acerca a la persona en que quiero convertirme o no? Y si la respuesta es no por días consecutivos, es momento de hacer un alto. El cuidado de nuestra salud mental no es un trabajo de un solo día. No es una responsabilidad que tengamos que adjudicárselas a nadie más que solo a nosotros. Es un compromiso con nosotros mismos para poder manejar de manera constructiva los retos que nos presenta nuestra profesión. Porque los retos y los desafíos se van a seguir presentando en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal también. El cuidado de nuestra salud mental implica la necesidad de buscar ayuda cuando realmente la necesitemos. No debemos de subestimar la importancia de hablar con un profesional cuando tengamos problemas. Existen herramientas a la mano de todos para mejorar nuestra salud mental. Y ni el costo ni el tiempo deberían ser situaciones que nos impidan buscar ayuda. ¿Qué nos tiene que pasar
para que sepamos, seamos capaces de cambiar nuestra retórica de un día, un día de estos, o día uno. Doctores, esta es una pequeña información de lo que he recapitulado para que podamos hacer un poco de autoconciencia de cómo nos puede estar afectando el no saber gestionar nuestro estrés en nuestra vida laboral. Las estadísticas todas las conocemos, conocemos los efectos secundarios y más de uno conocemos datos impactantes sobre no cuidar nuestra salud mental. Yo les agradezco muchísimo este pequeño momento que pudimos compartir y por supuesto que estoy abierto a escuchar comentarios, a escuchar preguntas, si es que las hay. Me dará mucho gusto poder apoyar en lo que ustedes soliciten. Muchas gracias. Doctor, si podemos abrir las cámaras. ¿Tienes algunos comentarios que quizás podamos escuchar todos? Perfecto, Doc. De momento no hay nada escrito. Igual los invito a, si tienen preguntas, si quieren contarnos algún comentario, aprovechemos que está aquí el doctor. Agradecerte, Doc, también. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo para platicarnos. Ya habíamos, hace tiempo teníamos la intención, no sé si recuerdas, de que estos temas deben de llegar aquí a los congresos. Correcto. Eh, Desgraciadamente, los médicos, a mí que me toca estar de este lado, no lo toman mucho en cuenta. No sé por qué razón, pero obviamente las salas no se llenan como se llenan las de parvovirus o las de gatos. Pero también hace 2 semanas tuvimos otra charla también muy interesante y son temas que, ¿sabes si en las universidades o en la UNAM ya están dando como clase esto, Doc? No, Doc, no, no. Por lo que yo tengo contacto con las universidades, sí hay en las universidades privadas como la UVM, como la de la Federación Canófila, que sí están metiendo la parte, pero de comunicación con el cliente. Pero esta parte de manejo de emociones, de la inteligencia emocional, esto, hasta donde yo tengo entendido, no. Y bueno, pues en realidad sigue siendo un tema quizás que no los médicos veterinarios no la hablamos abiertamente, ¿no? Pero que es un tema que evidentemente influye en nuestra profesión, o sea, influye en nuestra productividad, influye en nuestra salud mental. Am, Hoy por hoy en México no hay ningún estudio que mida el índice del burnout. En Latinoamérica sí hay estudios. El más reciente que ubico es de Chile, que si bien es una economía que puede parecerse mucho, están hablando del 26%. Es decir, que si en nuestra clínica por cada 10 médicos pudiéramos tener dos colegas que están quemados totalmente, ¿no? No existe esto en México, pero pues no se me hace descabellado pensar en esta misma estadística de Chile. Perfecto, Doc. Porque incluso del lado del dueño de la clínica, el implementar mejoras para que sus médicos no tengan estos problemas va a mejorar la producción, hablando de que no tengamos tantos médicos que faltan, porque seguramente en los hospitales pues ya actualmente hay mucha, como comentabas, que hay mucho faltantismo y hay otros problemas de agenda. Déjame leer aquí a ver si hay Sí, algunas preguntitas. Te agradecen, les encantó, gracias. ¿Algún taller para asistir o para poder poner en práctica algunos ejercicios con el equipo de trabajo, Doc? mira, como tal, no aún estamos trabajando en un taller precisamente con estas técnicas. Estamos juntando a la gente que realmente tenga los conocimientos y la experiencia.
Y sí, yo espero que para final de año o antes de que termine el año, a lo mejor sí, pocos meses podamos tener algo más en concreto, pero yo creo que existen muy buenas alternativas para conocer un poquito más a fondo estas técnicas y, y están al alcance de todos. O sea, si bien es cierto que el, el mindfulness, que es una de las herramientas con mucha evidencia científica, sería mejor con un instructor. Hay ejercicios muy básicos que puedes encontrar en ciertas plataformas, en ciertos podcasts que pueden dirigirte y bien, es un inicio. Eh, Yo te lo digo por experiencia, que realmente te puede modificar y te puede hacer sentir mucho mejor. Perfecto, doctor. Ahí nos preguntan, ¿qué opinas sobre dejar de ejercer un tiempo cuando ya nos sentimos sobrepasados por el ambiente? Yo creo, Doc, que no tiene ningún conflicto este tema. Esta parte que hemos crecido con nunca tires la toalla, yo creo que está mal entendida, ¿no? En realidad, a veces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no a veces tirar la toalla y ver otros horizontes? El médico veterinario tiene una característica que es muy versátil. Entonces, yo no veo absolutamente nada de malo. Eh, las capacidades del médico veterinario puede ejercer en muchos ámbitos, no solo en la clínica de pequeñas especies. El perfil del veterinario puede ejercer en prácticamente cualquier área. Entonces, eh, ahora un punto muy importante. Estas situaciones son propias del individuo. Y entonces, si bien es cierto que podemos modificar el medio ambiente, nuestro comportamiento es el que, nuestra salud, nuestras emociones son las que tenemos que también aprender a controlar. Porque tarde que temprano pudiésemos sentir las mismas situaciones si no aprendemos a gestionar el estrés en cualquier otro medio ambiente. Perfecto, doctor. Ahí nos dicen, muy productivo el tema. Como profesionales de la salud debemos también buscar estar bien nosotros mismos. Muy bien, Doc. Doc, te comentaba lo de las escuelas porque desgraciadamente aquí en Guadalajara, en una universidad privada, hace 3 semanas se suicidó un alumno. Entonces, también puede ser por temas de bullying, por temas diferentes a lo que quizás hoy hablamos, Sí, pero yo creo que en general, en todas las carreras, desde la primaria, secundaria, pues debería de haber desde psicólogos, que en algunas ya lo hay, y el tema sí. del manejo mental. Sí, fíjate que en la búsqueda de toda esta área me he dado cuenta que universidades ya ofrecen, como la NAHUAC, como la Ibero, como la UVM, ofrecen ya maestrías en estas terapias, ¿eh? O sea, ofrecen ya una maestría a nivel empresarial de el manejo de las emociones y entre ellas el mindfulness. O sea, la verdad es que no debemos de pensar que es algo ajeno a lo que nosotros pudiéramos hacer. Imaginemos un escenario. Imagina que en el hospital donde te encuentras exista un área pequeña en donde en un momento de estrés puedas aislarte unos 5 minutos y hacer una práctica de respiración o una práctica de mindfulness y que haya una sesión, una capacitación a todo el personal. Imagínate una práctica con un equipo equilibrado. O sea, el punto ahí está. Es nuestras propias ideas, quizás nuestros propios paradigmas son los que nos impiden quizás ver algo que la ciencia ya nos ha evidenciado. Nosotros hacemos y nos jactamos de hacer medicina basada en evidencia. Bueno, pues la evidencia ya está. El ejercicio el ejercicio físico, la respiración y el mindfulness son los de mayor evidencia para poder gestionar el estrés. Solo hay que romper ciertos paradigmas y uno es el que tiene que empezar con uno mismo. No es responsabilidad de la empresa. Si bien existe esta norma
035, que yo les invito a que realmente la conozcan. am, Está en nosotros el empezar, no en los demás. Perfecto, Doc. Y ya para terminar, Doc, también nos preguntan, ¿cómo podría equilibrar un veterinario su pasión por los animales con la necesidad de cuidar su propio bienestar emocional? Yo creo, doctor, doctora, que me haces favor de preguntarme esto. Yo diría, empieza con lo básico, que es ejercicio, gestionar el ejercicio, la alimentación y el cuidado del sueño. Yo sé que muchas veces tenemos que batallar o tenemos que hacer turnos nocturnos, ¿no? Todos pasamos por eso, pero debe ser temporal, porque a la larga te puede causar problemas de salud mental importantes. Yo te diría, empieza con lo básico, ejercicio, alimentación, cuida tu sueño. Eso va a ser una diferencia enorme. Y eso, fíjate, hay un punto importante, es gratis. En realidad, ir a correr no necesitas más que unos tenis. Espero Perfecto. haberte podido ayudar, doctora, a tu pregunta. Y aquí hay un comentario, no, bueno, dice la doctora Elizabeth, no olviden que lo más valioso que tenemos es la vida y siempre debemos poner nuestro bienestar primero. Totalmente, doctora. Gracias por tu comentario. Y Carolina Fa nos, perdón, nos pregunta si el mindfulness también apoya el manejo de la frustración. Sí, sí, lo que hace el mindfulness es conectarte con el ahora. O sea, porque es cierto, nosotros estamos pensando en lo que hemos vivido, o sea, en el pasado, y eso nos causa o depresión o tristeza o frustración por no haber tenido los logros en el pasado que hubiésemos querido. Los neurocientíficos le llaman estar rumiando pensamientos. O bien podemos estar pensando en el futuro, es decir, es que cómo lo voy a hacer, es que no me va a alcanzar, es que a lo mejor el tutor se va a enojar, o es que cosas que aún no están pasando y que si analizas, probablemente muchas de esas cosas no pasan. Entonces, pero sí causan ansiedad. Y el cerebro no sabe distinguir entre que solo lo estás pensando o realmente lo estás viviendo. Y entonces destapa toda esta cascada de neurotransmisores y adrenalina y cortisol, y entonces sufrimos los efectos en nuestro cuerpo. Entonces, el mindfulness lo que hace es que nos atrae al momento. Por eso las actividades de respiración, o sea, el mindfulness es estar concentrado en cómo respiras, no significa que estés a una respiración muy forzada. O el ejercicio que practicamos, simplemente a ver, no me crean, háganlo. Háganlo cuando tengan esta sensación. Es más, hoy mismo hagan estos ejercicios de respiración. 4 segundos inhalar, 8 para exhalar, para que nos relajemos y podamos dormir. O si sientes una ansiedad muy grande, empieza a mencionar las cosas que están alrededor de donde tú estás. Comprobadísimo, la neurociencia, hay muchos y muchos estudios para la frustración, la ansiedad, la depresión. Pero insisto, el ejercicio es el número uno. Perfecto, Doc. Doc, pues con esto terminamos. Te agradezco muchísimo, Doc, y quedamos pendiente de, pues, de esos talleres o de esas pláticas que tengas más adelante. Y lo Claro más que sí. importante, la gente que está aquí en el grupo, que lo comparta con sus compañeros. Muchas veces también tenemos, te lo platico por experiencia propia. Entiendo que el cambio es por uno, pero muchas veces también intentamos que el dueño de la empresa haga algo, que contrate algo, y muchas veces ahí se detiene lo que queremos hacer y no empezamos por nosotros mismos. Entonces, Claro. bueno, aquí lo importante es difundir lo que hoy se escuchó y lo más importante, ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, Doc. Sí, es gracias a ti, Doc, por la oportunidad de poder comentar esto con los colegas. Perfecto, Doc. Nos vemos en la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.